¿En qué nos quedamos? Los géneros. Ah, sí, les mencionaba las situaciones erróneas. Que les decía, cuando no haces un análisis correcto, es difícil identificar el género o el estilo de la obra. Después, más adelante, vamos a ver los géneros y los estilos, pero a género me refiero, por ejemplo, si es tragedia, si es comedia, si es melodrama, si es farsa. En este caso hablo lógicamente de teatro, no sé cómo sería un análisis de una obra de danza, ¿verdad? Pero yo estoy hablando desde la posición que conozco. Muchas veces pasa con los directores novatos que no conocen de géneros o estilos y pueden llegar a equivocarse y decir, este es un melodrama, cuando en realidad es una tragicomedia. Esto es un error gravísimo, porque ya desde tu análisis de mesa vas a tener un concepto erróneo de la obra porque no conoces ni el género por el que la vas a llevar. Entonces ya te estás yendo por un concepto que está mal. Por eso es muy importante el trabajo de mesa para poder generar un concepto real de la obra y que sea un concepto acorde a lo que necesitas. También pasa que no haces análisis, la lees, está muy bonita, le voy a poner iluminación azul y un cenital rosa y van a bajar aves del techo entrenadas. O sea, qué padre que tengas el dinero para hacerlo, pero ¿cuál es tu concepto? ¿De dónde sacas eso? ¿Por qué? O sea, no puedes nada más decir, quiero que se vea bien chingón y que brille todo, ¿verdad? O sea, tiene que existir una razón y es por eso que tienes que ser aliado del dramaturgo. No se trata de que vayas y conozcas a Shakespeare, que ya murió hace millones de años, ¿verdad? No. Cuando me refiero a aliado del dramaturgo es entenderlo. Para eso es el análisis, leer su obra, entender lo que quiso decir, sus objetivos, escudriñar y después de eso generar tu concepto personal ya siendo su aliado y poderlo llevar a escena con un fin específico y un objetivo. ¿De acuerdo? Ujú. ¿Bien? Ok, me gusta analizar de esta manera porque así vemos los errores que vemos comúnmente. Hay obras que tú vas a los bachilleres y dices, ay, pero ¿qué está haciendo? Y no es en mala onda, sino que no supieron hacer su trabajo de mesa bien. Y mis maestros le dirían, es un chile con papas. O sea, se ve todo, bleh, ¿ok? Bien, entonces quedamos con que el concepto es la base del trabajo y la base del concepto es el trabajo de mesa. ¿Ok? El análisis del director. Nos quedamos para comenzar los ensayos, ¿verdad? A ver. Sí. Perdí. Sí, sí, sí. El director que no la iba... Ah, no, no es cierto. Eso ya lo leí. No, entonces, no. Ya te comentar los ensayos. Entonces, No, El director que no ve la imagen completa del espectáculo antes de iniciar su no, es que función. leí. te quedaste donde dice, porque eran, Ahí ya la perdí. Por lo tanto, sin el impulso dramático, ¿no? dicha pieza. Ajá, sí. Sí. Ok. Por lo tanto, sin el impulso del dramaturgo, es imposible crear una obra propia, porque para engendrar vida se necesita de la vida misma. Entonces, el director añade un sentido de estar en silencio cuando me pasé, ¿verdad? Me salté uno. El director añade un sentido de vida al significado de las palabras. Son voces que hablan y dejan de estar en silencio cuando se les requiere, gestos que se forman y rostros que se iluminan. El lugar, el tiempo, los colores y las luces se definen claramente en términos de emociones y episodios específicos. Continúa, René, por favor. El hombre que realiza esta profesión, la de dirigir escena, antes de comenzar a fantasear, que es precisamente lo maravilloso del teatro, debe ser un magnífico analítico y un organizador, por excelencia que debe adquirir conocimientos, utilizarlos, organizarlos y después planear un proyecto general que contenga la futura construcción escénica fundamentándose en el texto mismo, ya que éste funciona como la materia prima, sin cambiar una sola cosa, una sola coma, perdón.
El director puede interpretar una obra con un espíritu absolutamente contrario al de su autor. Basta con acentuar este o aquel elemento al servicio de la puesta en escena que se esté creando. Por consiguiente, el director se ve obligado a tener una idea precisa que antecede a su futuro montaje. Debe tener ideada la armazón de hierro en todas sus formas, incluyendo los resultados. Para lograrlo es necesario el proceso analítico y conceptual basado en el conocimiento profundo del drama, porque para romper las reglas es necesario conocerlas a fondo. Híjole, estas palabras se me hacen muy, muy padres. Para romper las reglas es necesario conocerlas a fondo. ¿A qué se refiere con esta frase? Un director, al tener en sus manos una obra dramática, tiene el derecho de transformarla, de reconstruirla, de deconstruirla como su concepto mejor le parezca. No como a él, como a su concepto mejor le parezca. Pero para lograr hacer eso, tiene que tener un conocimiento, aquí lo dice, un conocimiento del drama, un conocimiento técnico. Al referirme, bueno, primero que nada, ¿qué es drama? Porque se me olvida que tenemos compañeros que no son de teatro. ¿Qué es drama? Drama es el escrito, el texto que es una obra de teatro, ¿sí? A drama no se refiere, muchas veces nos enseñan que drama es tragedia, pero no, no es lo mismo. Drama es el texto que es una obra de teatro. Hay drama que es comedia, hay drama que es tragedia, hay drama así. El texto tal cual, una obra, se le llama drama. Por lo tanto, al escritor que escribe, valga la redundancia, un texto de drama es un dramaturgo, ¿sí? No es un dramático, es un dramaturgo, ¿ok? Que es el escritor de una obra de teatro. Entonces, para poder agarrar lo que el dramaturgo creó, de construirlo, transformarlo y llevarlo de acuerdo a un concepto generado de mi análisis a una puesta en escena, necesito conocer las reglas de la dramaturgia y necesito conocer la dramaturgia, porque lógicamente, ¿cómo voy a romper con una estructura que no conozco? Y por estructura me refiero a los estilos, al tono, al género, a todo lo que hablábamos de la obra, ¿sí? Lógicamente, si yo no sé de lo que estoy hablando y me aviento a poner esto en escena y no sé ni cómo se estructura una obra dramática, ¿cómo voy a poder deconstruirla llevándolos otra vez a una manera visual? Si yo jamás en mi vida he visto otra vez la imagen del rompecabezas, si yo nunca en mi vida he visto un rompecabezas completo, me lo presentan todas las piececitas sueltas, ¿cómo las voy a volver a unir si no conozco la imagen que había en un principio? Por eso cuando te venden un rompecabezas, el rompecabezas está unido o por lo menos hay una imagen de referencia para poder unirlo otra vez. Porque ¿cómo lo voy a unir si no lo conozco? ¿Ok? Es lo mismo. Entonces, bueno, pues si quieren vamos a parar la lectura aquí, vamos a seguir platicando. Con respecto a esto, me gustaría que me comentaran algo, si alguien tiene algo que comentar, algo que añadir. Pues, fíjate que esa parte de la de donde dice sí que hace que puede uno lo vi, espérame. Déjame ver dónde lo vi. Sin cambiar una sola coma, el director puede interpretar una obra con un espíritu absolutamente contrario al de su autor. Me ha tocado ver o escuchar anécdotas o historias donde un director quiere hacer algo distinto con una obra de teatro y el autor se queda sorprendido, ¿no? De que, vaya, yo no me lo imaginaba de esta manera mi historia y lo aplauden, pero también hay otros que no les parece, que también no les gusta que le muevan tanto a su obra. Entonces, es algo bien interesante porque creo que depende mucho
del trabajo del dramaturgo, ¿no? De la persona con la que estás, el dueño de la obra, si es que todavía vive. Así es. Pero fíjate que ahí dijiste algo muy importante, el dueño de la obra. No es el dueño de la obra. Ese es el problema. Eso es lo que diferencia a un buen dramaturgo de un mal dramaturgo. Digo, además del talento para escribir, ¿no? Les voy a contar una anécdota. Yo escondidamente soy muy buena para escribir. O sea, realmente tengo un talento nato porque desde chiquita escribía y se los puedo decir reconociéndolo, no sonando no, reconociéndolo de verdad. Tengo un talento nato con las letras que no posee mucha gente de mi familia. Y me decían mucho en mi familia, es que ¿por qué no entras a literatura dramática? Escribe, si ya eres actriz, aprende a escribir. Empecé a escribir teatro, pero es inevitable como escritores, sobre todo de drama, que es algo que se lleva a la realidad, imaginar las escenas en tu cabeza y querer dirigirlas. No sé si me explico. Si tú estás Ujú. escribiendo un cuento, el escritor de dicho cuento está imaginando en su cabeza lo que pasa, imagina los personajes, imagina el ambiente, imagina la escenografía o el mundo, pues. Ahora imagínense ustedes que escriben un cuento cortito, y luego hay un dibujante, y mientras lo va narrando el dibujante, va plasmando imágenes desde su propia mente, o sea, la del dibujante, no la de ustedes. Es lógico porque son dos cabezas distintas, que lo que va a dibujar el dibujante no es lo mismo que tú estás imaginando a la hora de escribir el cuento. Y de alguna manera no te va a parecer porque no es tu creación. ¿Sí? Es una cosa muy extraña porque no puede escudriñar en la mente del creador, del escritor de este cuento. Al entender yo eso, me di cuenta que no quería ser dramaturga, que yo necesitaba ser directora, porque lo que yo no quería, más bien, yo no quería escribir el cuento, yo quería llevarlo a la realidad. Y un escritor de drama no lleva su cuento a la realidad a menos que obviamente tenga el trabajo de director también. ¿Sí? Ujú. Pero un dramaturgo no tiene el derecho de llevar su puesta en escena a la realidad por ser dramaturgo. El dramaturgo escribe y lo suelta, a eso nos referíamos con que es la regla de oro de un dramaturgo. Y al soltarlo, estás dando el permiso de que cualquiera que haya pagado tu permiso, cualquiera que tenga los derechos de dicha obra, tiene completo la autorización de transformarla y eso está bien feo. O sea, digo, yo como persona se me hace muy difícil porque soy una persona que es muy controladora. Yo siento que para ser dramaturgo tienes que ser una persona que suelta las cosas. Imagínense que te invitan a una obra de teatro que tú escribiste y no tiene nada que ver con lo que tú habías pensado, pues a uno se le ha de hacer un... Y yo por eso no fui dramaturga, sinceramente, porque yo siento que lo que yo quería en realidad era llevar a la realidad una historia, no crearla desde cero. Claro que también se puede, como les digo, es una chinga, pero también se puede ser dramaturgo y director al mismo tiempo y suertudo el que lo logra, porque pues, lleva desde cero una creación a la escena. Imagínense qué satisfacción tan padre, pero pues me imagino que lleva años, ¿no? Me ha tocado ver personas, digo, incluyendo obviamente a mi mamá, a mi abuelo, a mi tío, maestros, que llevan a cabo sus propias obras dramáticas, escena, incluso así quedan insatisfechos porque no es lo mismo que habían visto en su cabeza. Ahora imagínense dos personas diferentes, o Sí, sea, sí, Sí, sí. no, está muy complicado. nomás que lamentablemente están los derechos de autor, ¿no? Y ellos tienen si no les gusta lo que están viendo, pueden negarle al director volver a usarla o X o Y, ¿no? Entonces, pues Bueno, lamentablemente está eso. ahí ya entra una cuestión de ética, digo, como todos los trabajos, cualquier profesión a la que te dediques, hay una cláusula ética, una cláusula moral que si bien no está escrita, pues existe, ¿no?
Nosotros sabemos que si yo voy a ser un dramaturgo, estoy en el entendido de que es posible que mi obra se transforme en el concepto de alguien más. Y si es así, acepto esta cláusula ética y esta cláusula moral y libero como pajarito mi obra de teatro al mundo. Claro que habrá quien falle a esta cláusula que, digo, es obvia, o sea, me parece algo obvio. Y existen para eso, porque supongo se dieron muchos casos, regulaciones que en este caso maneja algunas instituciones de México, regulaciones en cuanto a normas de los autores a los creativos, a los directores. Por ejemplo, hay contratos de los dramaturgos que dicen, ok, si te vendo mi obra, te la vendo por 6 meses. En estos 6 meses tú tienes que ensayar, crearla, llevarla a escena. Terminando estos 6 meses, si me gusta tu puesta en escena o si me das más dinero o no sé, cualquier, te doy por otros 6 meses. También hay dramaturgos que confían plenamente en el director a quien le están ofreciendo la obra y toma y haz lo que quieras con ella. Y cuando dicen haz lo que quieras con ella es, puedes montarla durante 150 años si así te parece y como tú quieras. Eso ya depende mucho qué tan conocido es el director, qué tan amigos son el dramaturgo y el director. Bueno, pues muchas relaciones ahí importantes, por eso es importante también ser un director muy respetuoso de la obra que va a montar. Y con respetuoso me refiero al análisis. ¿Qué pasó, Giselle y Miguel? ¿Se fueron a besar atrás de escena o qué? No, Oigan, me marcó mi hermano. Tú sigue, tú bueno, sigue. qué casualidad que los dos apagaron la cámara al mismo tiempo. A mí me suena turbio, ¿tú qué crees, René? Pues más de que sí. Hombre, Bueno, entonces, ¿a qué me refiero con ser respetuosos? Otra vez, volvemos al punto inicial, respetuosos en el análisis, ¿sí? Depende de qué tan respetuoso seas, es qué tanto va a confiar el dramaturgo en ti, ¿sí? Porque también, digo, se ha de sentir raro, por más que puedas deconstruir su obra, si haces una cochinada, se ha de sentir muy feo, ¿no? Sí, O ¿no? sea, si tú creas una obra espectacular y un director la pone y hace una cochinada, pues también se va a sentir feo, Por eso hay respeto. tantos ah, escritores, sobre todo en las películas de superhéroes, que están basados en cómics, que al que lo escribió no le gusta lo que hicieron en las películas y se molesta porque no va con lo que él tenía en su idea original. Entonces, Claro, entiendo a la gente que los escritores que se molestan cuando adaptan una película mala de su historia. claro. Pero bueno, te digo, esto ya tiene mucho relacionado con la moral, con la ética, con el entendimiento, con las regulaciones, con muchas cosas, porque pues a fin de cuentas para eso existen estas instituciones. Hay algunos autores que, por ejemplo, tienen, en mi caso, yo les hablo desde vivencias personales porque es lo que conozco, es lo que he visto. Víctor Hugo Rascón Banda, que es un gran dramaturgo mexicano, para los que no lo conocen, eh, ha sabido, bueno, supo porque ya falleció, sacar sus letras de México, volverse internacional. Es de los dramaturgos mexicanos más importantes de la historia y es contemporáneo a nosotros, murió hace poquito. Era muy, muy amigo de mi abuelo porque pues los unía el mismo arte, ¿no? Entonces tuvimos la fortuna de tener esta relación, pero más allá de la relación de amistad, él prestó varias de sus obras, las vio, les encantó, entonces dijo, todo mi teatro lo tienen ustedes. Cualquier Ramírez que quiera hacer teatro mío tiene el derecho de hacerlo y no tiene que buscar permiso de nadie. En este momento, por ejemplo, cuando muere un dramaturgo, normalmente hereda el permiso de su drama a un hijo, en este caso lo tiene su sobrina, Lorena, pero nosotros no tenemos que buscar un permiso de parte de ella porque él dejó por escrito que todas sus obras las podemos montar. Y más allá de una amistad, pues esto habla de que es una satisfacción del trabajo, ¿no? Y así pasa con muchos directores, digo, no nomás con nosotros, así pasa con muchos directores en relación a muchos dramaturgos
Y por eso es importante, les digo, ser respetuosos y ser buenos en lo que hacen, porque finalmente también dependen de terceras personas. Lo mismo pasa con los actores también dependen del director, entonces obviamente van a aceptar, ¿sí me estoy escuchando bien? Sí, Ok, van a aceptar proyectos con directores que saben que son respetuosos del trabajo actoral. Por más que le pagues a un actor, digo, un actor que tenga ética, porque hay actores que se venden porque sí, pero un actor que tenga ética va a aceptar un trabajo solamente con alguien que sepa que va a respetar su trabajo como actor. Digo, es como cualquier carrera, o sea, así seas un abogado, así seas un maestro, todo tiene que llevar un respeto y una ética, lo mismo pasa con el teatro, aunque tengamos tan mala fama ante la sociedad y se piense que no es así. Existe esta ética, existe esta lealtad y es muy importante. Ok, Andrea, quiero que participes, quiero escucharte, platícanos cómo andas, qué sientes, qué piensas. Pues es como que mucha información. Sí, pues nomás tenemos 12 horas para el primer curso, mija. Pues es que sí es muy distinto a o sea, como que si te das cuenta como espectador, o sea, al menos yo que he visto muy poquito teatro, que, ay, sí, está a cargo de todo, pero es un chorro y es mucha responsabilidad, o sea, más, o sea, sabes que es mucha, pero no te imaginas cuánta. O sea, nada es así, sí, o sea, qué chido, pero nada más. Y, o sea, eso que dices de los permisos y todo eso, pues, o sea, sí me ha tocado, o sea, películas que a mí me gustan o cosas así, que sí escuché de, ¿cómo se dice? Mm, es cuando hacen, se me olvidó la palabra. Bueno, o sea, que hay un disgusto y se hace noticia por esa razón. Y, o sea, si te quedas pensando, es que la persona que lo hizo, por ejemplo, ahorita que comentaba René, lo de Marvel, ha habido 3 Spider-Man. Y el último fue el que dijo, es que yo cuando lo hice, me imaginé a alguien así. Y todo el mundo se enojó porque todo el mundo le parece mejor el primer Spider-Man. ujú. Y, o sea, tienes razón. O sea, él no fue así como que, ay, ya, no les voy a dar permiso de hacer absolutamente nada. No. Pero sí, es muy diferente lo que otras personas pueden plasmar al leer a lo que tú piensas. Y me pasa mucho a mí con mis sueños. O sea, te puedo contar qué soñé, pero no lo vas a ver tal cual como yo, o sea, tú te lo vas a imaginar a tu manera. Es como leer un libro. O sea, los dos podemos leer el mismo libro y de nuestra cabeza va a salir totalmente lo contrario. De, no, yo me lo imagino rubia, no, yo me lo imagino pelirroja. Del sueño, me gustó mucho esa comparación, fíjate, porque haz de cuenta, es lo mismo. Yo les puedo platicar un paisaje que soñé y ustedes jamás van a verlo como yo lo vi. Incluso ni siquiera un sueño. De mi viaje a Acapulco les puedo platicar una parte donde estuve y ustedes no la van a ver porque no la conocen. Es lo mismo que pasa en las obras de teatro, así es. Continúa, perdón. Aunque le des todos los detalles que tengas, no es igual. No. Entonces, hablamos de la postura que requiere el dramaturgo, pero en esta clase no estamos hablando de dramaturgia, estamos hablando de dirección escénica. Entonces, ya sabemos que un buen dramaturgo tiene que entender que su obra se va a deconstruir, pero pues yo no me voy a poner a platicarles lo que tiene que tener un dramaturgo porque no me interesa que sean dramaturgos, me interesa que sean buenos directores. Entonces, para que el dramaturgo acepte y estén en entendido de estas reglas éticas, yo necesito explicarles lo que un director tiene que tener, ¿ok? En esta mancuerna estamos viendo desde la perspectiva del director y por eso me refiero a entender que es un trabajo que no es creación tuya desde cero, es un trabajo que ya está escrito y tienes que respetar este trabajo. Es muy difícil explicar esta parte porque si estás en tu derecho de crear, de construir cosas diferentes, de romper las reglas,
pero siempre respetando el trabajo de tu antecesor, que es el dramaturgo. No sé si esto los revoluciona, pero es difícil de entender y hay que saber hasta dónde tengo yo derecho de hacer lo que quiera con la obra y hasta dónde estoy irrumpiendo. Fíjense que, por ejemplo, cuando mi abuelo dirige, nos dice siempre, apréndanse el texto tal cual, perfectamente, y a ti te ha tocado, René, Sí. perfectamente. Y uno dice, o sea, es que si yo digo, no sé, puerto o portón, ¿cuál es la diferencia? O sea, el público me va a entender. Y un día me dijo, la diferencia es que el dramaturgo escribió portón, no escribió puerta. Escribió portón por una razón. Y si tú dices puerta, estás cambiando la idea del dramaturgo en ese momento, en el momento de escribirlo. Y dije, órale, o sea, está cañón porque sí es cierto. O sea, yo por cambiar una palabra a lo mejor estoy cambiando la idea que tenía el dramaturgo general en ese momento. Claro que eso es, espérenme. Claro. Claro que eso tiene un permiso hasta cierto punto, ¿no? O sea, ya como actor dices, bueno, puerta, portón, en el momento si se me sale puerta y era portón, o sea, no pasa nada. Pero la manera en la que mi abuelito, sorry, ah, sorry, que le apagaron el teclado y se enojó. Ujú. Ok, ¿en qué está? Ah, sí. Ya si en el momento tú como actor dices la idea general y no palabra por palabra, porque también, oigan, está cañón, es entendible, no pasa nada. Pero la manera en la que lo visualiza mi abuelo está muy padre porque para él eso es el respeto hacia el dramaturgo, para él. Para mí como directora no. Para mí como directora me importa más la idea general y el objetivo del texto que palabra por palabra, y para mí eso es respeto, pero eso ya cada quien es la idea del En su director. definición. Ajá, Ujú. es la definición de respeto hacia un trabajo. Pero les comento esto porque se me hizo muy interesante la manera en que él ve cómo se debe respetar al dramaturgo y es completamente válido y cierto. O sea, simplemente son diferentes ideas de respeto, ¿no? Ahora, ¿cómo es posible que yo le falte el respeto a una obra dramática? Cuando no hago mi trabajo, ábrenle la puerta a la criatura. Pablo, está en el filo de la puerta, o sea, veo las manitas así. Que quiere un abrazo, dice. Amor, ¿le abres? Dice que que ya te pasaste de la hora. Ya es Bueno, hora de que la atiendas. Dice, ya son 10 minutos, mami. sí, ya se enchiló. Bueno, si no hago un correcto análisis de él, hago lo que se me ocurre, contrato actores comerciales, vuelvo comercial la puesta en escena y simplemente me interesa lo que voy a ganar de ella y no la historia. Hay muchas maneras de faltarle el respeto. Hola, mi amor. Diles, hola. Bueno, hay muchas maneras de faltarle el respeto a la puesta en escena. Sí, muchas, a la obra dramática, perdón. Entonces, bueno, en esto se queda. Nada más para terminar, Miguel, quisiera ver tus observaciones. Pues como venimos viendo, pues yo creo que lo que más importa es que el director lleve su concepto a escena, que que se apegue lo más posible a su concepto inicial después de hacer su análisis, que debe ser muy profundo para poder pues dar un buen fin a la obra, que pueda ser bien plasmada en todos los aspectos y que el trabajo que el trabajo inicialmente empieza desde la mesa, que tiene que ser su análisis y es lo más importante porque sin él pues no va a poder llevarlo por buen camino porque
como tú decías, si se equivoca hasta en el tipo de obra que es, pues ya desde ahí va mal todo el trabajo, lo demás, y ya no va a poder hacerlo de buena manera. Ok, sálganse por favor y vuélvase a conectar ya para despedirnos y explicarles lo que continúa. Muchas gracias, Miguel. Muy acertado comentario también.